Hola, contestamos Geografía 4. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mex Primaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para cuarto tenemos matemáticas, español, naturales, historia y contamos con geografía y cívica. Visita su página para que encuentres fácilmente estos videos. En la página 106 de tu libro tenemos el inicio y inicia con una carta. Hola, don Angie. Soy Italibi, de Guerrero. Leí en tu carta que vives en Pinotepa Nacional, Oaxaca. Me alegra saber que tu ciudad también forma parte de la región mixteca a la que yo pertenezco. Mi pueblo se llama Usabi o Pueblo de la Lluvia. Vivimos en la región de las montañas altas de Guerrero, donde hay muchas nubes y se ven bosques entre los que cultivamos maíz y café. Mi maestra nos dijo que somos una comunidad intercultural porque convivimos cerca de lo que son los tlapanecas, los nahuas y los mestizos. Por esta razón, también somos políglotas, es decir, hablamos varias lenguas como mixteco, tlapaneco, náhuatl y español dentro de la misma escuela. Yo casi no hablo náhuatl, pero algo lo entiendo. Te mando un fragmento del poema que mi familia leyó durante la cena, que viene siendo este poema. Muchos saludos desde mi montañoso y bonito lugar. La cultura en México sería el tema. Con el estudio de esta lección identificarás la diversidad cultural de la población. Comencemos entonces. Como bien dice Italibi, muchos de los pueblos indígenas de México son políglotas, al menos bilingües, pues conservan su lengua materna como el mixteco y además han aprendido a hablar español para comunicarse con los mestizos. Recordemos que los mestizos son esos mexicanos que hablan puro español. La lengua que hablamos es una manera de expresar cómo vemos el mundo. Investiga palabras de origen indígena y coméntalas en grupo. Así es que aquí yo te dejo algunas palabras de origen náhuatl y hoy en día se utilizan muchas palabras de este origen indígena o también se utilizan parte de las palabras de estas lenguas que forman parte de nuestro español México y que seguirán y se seguirán usando. Como tomate se dice tomatlán o chile, ziquitli, papalote, papalot, etc. Actividad. Busca algún poema, leyenda o canción indígena que te guste por lo que dice o por cómo suena y escribe un fragmento en tu cuaderno. Puedes preguntar a tus abuelos o familiares y consultar algunos libros del rincón de la biblioteca escolar, por ejemplo, Los hilos que nos tejen, El mensajero del cuervo o Yorna el horno. Así es que yo me traje esta leyenda indígena que investigué por darte un ejemplo, porque aquí te dice que puedes traer entre las cosas poemas, leyendas o canciones. Así es que yo me traje una leyenda que se llama Indígenas Mayas, los hombres del maíz. Así del mismo modo tú investiga y escríbela en tu cuaderno. Después en grupo vas a seleccionar algún fragmento e identifiquen si tienen semejanza en lo que expresan o por el ritmo que llevan. De lo que yo subrayé fue esta parte, porque me pareció bastante interesante y habla sobre por qué fueron creados los hombres del maíz. Después de que tú hayas seleccionado la parte que más te gustó, ya sea de la leyenda o del poema o la canción indígena que hayas escogido, te dice que definan si son expresiones de una forma de vida urbana. En mi caso, la fracción que yo seleccioné, de acuerdo a la leyenda, esta área que seleccioné son expresiones de una vida rural, porque mencionan que el hombre es creado para labrar la tierra. En ejemplo, aquí te dice que con el fin de que le sirvieran para trabajar la tierra. Por tal motivo, yo digo, de acuerdo a mi análisis, que este fragmento habla sobre una vida rural. Así del mismo modo, de acuerdo a tu poema o leyenda o la canción que hayas seleccionado, fíjate si es de origen urbano, si se da en una ciudad o en el campo. Y luego escribe tu respuesta en tu cuaderno. Aprendamos más. Herencia indígena. México es una nación formada por diversos grupos culturales
que comparten elementos como lenguas, religión o historia. Muchos de estos grupos corresponden a pueblos indígenas y tienen tradiciones que practican desde hace muchos años antes de la llegada de los españoles y las transmiten de una generación a otra. Como sucede con todas las culturas, se mezclan con otras tradiciones. Te pregunta tu libro, ¿qué tradiciones aprendieron tus padres de sus abuelos y aún practican? Estas son algunas tradiciones más populares que aprendieron de acuerdo a lo que yo investigué con mis familiares. El Día de Muertos, bailables tradicionales como la danza de los viejitos, la danza del venado, los voladores de Papantlan, entre otros. Entonces, recuerda preguntarle a tus padres y a tus abuelos cuáles son esas tradiciones que aprendieron de una generación a otra y escríbelas en tu cuaderno. Yo aquí te dejo algunas. La lengua, la vestimenta y algunas ceremonias, los rituales, las creencias y los platillos y la arquitectura son partes de esas tradiciones que expresan la cultura o visión de cada grupo. En nuestro país se reconocen más de 60 pueblos indígenas, todos con lenguas propias y tradiciones muy particulares y una distribución territorial variada, pues habitan en las selvas, en los bosques o en las regiones desérticas. Están concentrados sobre todo en el sur-sureste y el centro del país, aunque hay algunos en el norte como los rarámuris, tarahumaras y los de Odam Pimas. Te pregunta tu libro, ¿cuáles son los pueblos indígenas que habitan en tu entidad y qué lenguas hablan? Así es que en tu estado vas a investigar cuáles son esos pueblos indígenas. Ejemplo, si yo vivo en Puebla, por dar un ejemplo, los pueblos indígenas que hay en este estado son el náhuatl, totonacas, mixtecas, tepehuas, otomíes, popolacas y mazatecas. Así es que investiga cuáles son esos grupos indígenas que habitan en tu estado. Al final de esta lección hagan una estampa de algún pueblo indígena del país. Para ello es necesario que comiencen a investigar acerca de las manifestaciones culturales de los pueblos, tales como sus vestimentas, alimentación, fiestas y rituales. Registren sus hallazgos, pues los van a utilizar al concluir la lección. Así es que, por ejemplo, mi estampa será del pueblo indígena Rarámuri, en el cual tendrá información sobre las culturas, las vestimentas, alimentación y sus fiestas rurales. Ve eligiendo, si te lo dejaron de tarea, cuál va a ser tu grupo indígena que vas a hacer y recuerda sacar todo este tipo de temas porque lo vas a necesitar. Un dato interesante. El tequio es una forma de trabajo comunitario creado en la época prehispánica que aún se practica en algunas poblaciones rurales. Consiste en que la comunidad realice jornadas de trabajo gratuitas para el mantenimiento y la construcción de obras públicas como calles, iglesias o clínicas. Así es que ya lo sabes, el tequio es cuando la comunidad se une y trabaja de manera gratuita, pues para construir algo que haga falta en dicha comunidad. Recuerda que si quieres encontrar fácilmente algún video de este canal, visita mexprimaria.com.mx, selecciona entonces el botón de lista de videos para que te aparezcan los grados. Selecciona el grado que estés cursando, ejemplo, cuarto grado. Verás las materias disponibles como matemáticas, español, naturales, historia y geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites, ejemplo, yo necesito matemáticas. Así es que selecciona este botón y me van a aparecer los videos de matemáticas, desafíos matemáticos cuarto. Debo de buscar esa página que me dejaron de tarea y selecciono el video para luego poder realizar mis actividades, tareas o estudiar para el examen con ayuda de ¿quién? De Mex Primaria. En la página 108 tenemos Exploremos. En parejas, o bien si te lo dejan de tarea, vas a examinar el mapa de los pueblos indígenas de la página 33 de tu Atlas de México. O sea, este mapa. Escribe en su cuaderno, vas a traerte tu cuaderno y en forma de lista vas a escribir, investigar en este mapa los 5 pueblos indígenas que ocupan mayor extensión territorial. Y luego vas a escribir en qué estado se encuentran. Así es que yo investigando en este mapa me di cuenta que el maya
este, para mi punto de vista, es el que tiene mayor extensión territorial del grupo indígena. Porque mira, si te das cuenta, está abarcando 3 estados, estos 3 estados. Y después me fijé que de acuerdo a lo que yo observé, tenemos los tarahumaras que se encuentran aquí. Después el que le sigue, de por tamaño o cantidad, serían los náhuatl. Que los náhuatl, si te das cuenta, están esparcidos por varias partes de la República de México y si tú los juntas, pues van a ser un territorio bastante extenso. Después, de acuerdo a mi criterio, tengo que los zapotecos, que serían estos de color morado. Y por último, seleccioné los mayos, estos de color amarillo. Entonces, de acuerdo a lo que tú observes y a tu análisis, escribe los 5 primeros pueblos indígenas que ocupan mayor extensión, o sea, los más grandes, y de acuerdo a lo que tú consideres, haz tu lista. Yo aquí te dejo un ejemplo de lo que yo consideré. Y después voy a escribir los estados en donde se encuentran. Por ejemplo, el primero, que es este, se encuentran entre los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche. El número 2, que sería este, se encuentran entre los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango. El 3, si te das cuenta, son varios diferentes estados, así es que aquí te dejo la lista. El 4, que vendría siendo la región que está por acá, se encuentra y ocupa Oaxaca, Guerrero y Puebla. Y el 5, que está por aquí, ocupa este grupo indígena Sinaloa y Sonora. Ahora observen el mapa hablante de lenguas indígenas de la página 86, o sea, este mapa. Vamos a observarlo y vas a anotar en tu cuaderno los estados con mayor población de estos hablantes. Entonces, aquí te dice los porcentajes de la población de 3 años y más hablantes de la lengua indígena. Vamos entonces a enfocarnos en lo que nos piden, que son los estados con mayor población de estos hablantes. Entonces, los que tienen mayor población de hablantes indígenas son los de color café. Nos vamos a fijar en estos que se encuentran de color café. Y nuestra lista quedaría de la siguiente manera. Tenemos entonces que es Yucatán, que está por acá, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, que serían estos estados de color café, que son los lugares donde hay más hablantes de lenguas indígenas. Tomando en cuenta los mapas anteriores, respondan en su cuaderno. Vamos a responder de acuerdo a lo que observamos. ¿En qué estado hay mayor variedad de pueblos indígenas? Entonces nos traemos este mapa para fijarnos. Y sería en este estado de aquí. Si te das cuenta, aquí hay muchos diferentes colores que representan los pueblos indígenas más que en otra parte. Así es que mi respuesta sería que de acuerdo a mi observación es en el estado de Chiapas. Siguiente, ¿en qué estado hay mayor población que habla una lengua indígena? Así es que nos vamos a traer este mapa para observarlo. Observamos, recordemos que este es de color café, son donde hablan mayor cantidad de gente, lo que es una lengua indígena, que serían estos. Así es que la respuesta quedaría. Entrarían los 7 estados con mayor hablantes de lenguas indígenas, que son los de color café oscuro, estos. Y sería Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y todos los que mencionamos anteriormente, pero sí es Chiapas, pues recordemos que aquí en esta región, de acuerdo al mapa anterior, Chiapas es el que tenía más grupos indígenas, así es que la respuesta sería Chiapas. En Chiapas hay mayor población que habla una lengua indígena. Siguiente, hay correspondencia entre los estados que tienen mayor variedad de pueblos indígenas y aquellos que cuentan con un alto porcentaje de población hablante de lengua indígena. La verdad es que sí hay correspondencia, o sea que sí hay concordancia entre pues el lugar que habla más, que tiene más variedad de lenguas indígenas y con la mayor cantidad de hablantes, porque pues en esta región hay más grupos de indígenas y por ende mucha gente más habla las lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque en esos estados o lugares se concentraron la mayor cantidad de grupos indígenas con sus respectivas
lenguas originarias. Comparen el mapa hablantes de lenguas indígenas con el de alfabetización de la página 32 de su Atlas de México y respondan en su cuaderno. Así es que nos traemos este mapa de la página 32 y también voy a necesitar esta respuesta, porque en la siguiente pregunta me dicen cuáles de las entidades con mayor población de habla indígena tienen menor alfabetismo. Recordemos que los estados que tienen mayor concentración de grupos indígenas son Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Hidalgo. Recordemos que están todos en esta área de acá. Y entonces respondemos, de acuerdo con los estados que tienen más hablantes, que mencionamos que son estos, Yucatán, Campeche y Chiapas, Oaxaca y Guerrero e Hidalgo son los que tienen menor alfabetismo, que de acuerdo a lo que nos arroja el mapa serían estos estados. Quitamos a lo que es este estado que vendría siendo Quintana Roo, porque Quintana Roo, de acuerdo a lo que nos marca el mapa, tiene mayor de 94 y hasta 96. Y los que buscamos son estos, de los que tienen menor alfabetismo, de acuerdo a lo que nos están pidiendo aquí. Así es que esta sería la respuesta. En grupo platiquen sobre qué les dice la información anterior acerca de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. De acuerdo a todos los ejercicios que hemos estado haciendo, yo pongo como respuesta que los diferentes pueblos o grupos indígenas de México se encuentran esparcidos en donde, pues a lo largo y ancho del territorio, y que nuestro país se podría conocer que es multiculturalista, es decir, que hay mucha cultura de diferentes grupos indígenas que forman México y por eso es multiculturalista y que debemos de preservar sus respectivas lenguas, tradiciones y culturas. Y esta sería mi respuesta. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente de acuerdo a tu análisis. Consulten el mapa de la página 87 de su Atlas de México, o sea, y en él podrán ver las vestimentas tradicional de algunos pueblos indígenas. Lleven a cabo la actividad del mapa. Así es que en este mapa, en la parte de abajo, hay una serie de actividades. Observamos cómo se visten de acuerdo a la región o grupo indígena que se encuentre en el mapa. Así es que en la parte de abajo, la primera actividad que te dice es que compares el mapa con el de los pueblos indígenas de la página 33. ¿Qué relación encuentras entre ambos mapas? Así es que nos traemos el de la página 33 y vamos a contestar la relación que se encuentran entre ambos mapas. La respuesta es que la vestimenta, esta vestimenta de los diferentes grupos, corresponden con los diferentes pueblos indígenas que se encuentran en este mapa de la página 33, que marca su localización exacta de estos pueblos indígenas. O sea que sí hay relación entre las vestimentas y los lugares en donde se encuentran. Siguiente pregunta es, ¿qué vestimenta te gusta más? De acuerdo a las que yo estuve observando, a mí me gustó la vestimenta que se ve en el mapa de la página 87 que corresponde a los pueblos indígenas de la página 33. Recuerda que un mapa te va a indicar la vestimenta y el otro exactamente el lugar, que marca su localización y el nombre de cada pueblo indígena. Así es que esta sería la vestimenta que a mí me gustó, que sería de Puebla. ¿Por qué? Porque las máscaras que usan están muy bonitas y están representando a los zorros y a otros animales. Recuerda que tu respuesta será diferente de acuerdo a la vestimenta y el lugar que a ti te haya gustado. Siguiendo, ¿qué actividades? En estas actividades que tenemos que hacer del mapa de 87, tenemos estas actividades o preguntas. Dice, investiga sobre el pueblo indígena más cercano al lugar donde vives. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a describir su vestimenta típica y qué uso se le da. Así es que, por dar un ejemplo, si yo vivo en Puebla, me di a la tarea de investigar cuál es la vestimenta de mi región, porque pues es la más cercana, y me di cuenta que era esta, y ahora voy a describir. Aquí dejo la descripción
de prácticamente de la traje típico de la China poblana. Eso es lo que tú vas a hacer de acuerdo a lo que tú investigues de el pueblo indígena más cercano que tú tengas y vas a describirlo y después vas a explicar cómo crees que se relaciona el diseño de este traje con las características del lugar. Por ejemplo, porque es la indumentaria que expresa la identidad cultural. En este caso yo estoy hablando de los pueblos indígenas de Puebla. Es una vestimenta que se usó en la antigüedad y que ha resistido el paso del tiempo. Hoy en día es usada en celebraciones y eventos culturales, festividades, ferias y se relaciona con qué? Con sus costumbres y tradiciones que han persistido por generación en generaciones. ¿De dónde? De estos pueblos indígenas que se encuentran en Puebla. Así del mismo modo, tú da tu respuesta de acuerdo a tu análisis o lo que hayas investigado. Y luego vas a hacer un dibujo de las vestimentas en el que plasmes los rasgos más sobresalientes. Así es que aquí yo te dejo mi dibujo, en este caso de la China poblana. Busquen y lleven a la siguiente sesión información e imágenes de los pueblos indígenas, trajes, alimentación, tradiciones y costumbres. Así es que de acuerdo a lo que te diga tu maestra, vas a traer información. En este caso yo investigué un poquitín de los pueblos indígenas y sus tradiciones y comidas del pueblo, o bueno, más bien de la región del estado de Puebla. Así, del mismo modo, de acuerdo a lo que la maestra indique, esa sería la información que traigan ustedes del pueblo indígena que les haya tocado. En su mayoría, los pueblos indígenas viven en zonas rurales, practican la agricultura, también la ganadería y el aprovechamiento de los bosques, pero son los grupos de población más marginados de nuestro país. Culturas híbridas. Nuestras tradiciones y costumbres son herencias de nuestros antepasados y combinan las influencias culturales que ocurrieron y ocurren a lo largo de la historia del país. Por ejemplo, alimentos como los chiles en nogada expresan la combinación de los sabores y saberes de origen indígena. El chile poblano y mestizo, la nuez de Castilla y la granada andaluza, traída de España y cultivada en México. Además, se relaciona con una época particular del año, agosto-septiembre, cuando se celebra la independencia de México y cuando la nuez y la granada se cosechan en las regiones semidesérticas del país como el Valle del Mezquital en Hidalgo. La combinación de prácticas culturales entre grupos étnicos también se observa en las ciudades, o sea que las ciudades también tienen sus grupos étnicos. En estas conviven mestizos, indígenas, españoles, afrodescendientes y asiáticos. Los mestizos, así como los indígenas, se subdividen en muchos otros grupos que se distinguen por la religión que practican, por los barrios o colonias donde habitan, por el tipo de labor que desempeñan y por sus expresiones culturales como la música. En las ciudades también se han formado las llamadas tribus urbanas, que son grupos de personas, sobre todo jóvenes, identificados por la actividad, un tipo de música o tal vez una vestimenta e incluso por una forma de hablar muy particular. Algunas de estas tribus urbanas son los dark, los rockeros, los hip hoperos y los punk. Y también tenemos los scatters. Platiquen en grupo si conocen algunas de estas tribus y qué opinan sobre su comportamiento. Aquí te dejo mi opinión. Así es que yo sí conozco algunas tribus que se vendrían siendo los rockeros y su comportamiento es bastante tranquilo, solo les gusta escuchar música rockera, tocarla y vestirse de esa manera para que todos los distingan de las demás tribus. Así es que no olvides dejar tu comentario si te lo dejaron de tarea en tu cuaderno o bien coméntalo ahí en grupo. Actividad. En grupo comenten las tradiciones que aprendieron de sus abuelos y que ustedes aún practican. Así es que yo aprendí de mis abuelos la tradición de cómo cocinar algunos platillos, como el mole poblano, el arroz rojo, cómo hacer los tamales. También yo aprendí
la tradición de decorar antes del grito de la independencia y cuáles son los platillos que se comen en esas fechas, entre otras costumbres. Así es que de acuerdo a lo que tú hayas aprendido, coméntalo o escríbelo si te lo dejaron de tarea. Aquí te dejo un ejemplo. Trata de identificar eh, las que son de origen indígena, mestizo o extranjero. Así es que yo aquí investigué que este tipo de alimentos son de origen indígena y este otro de acá, esta costumbre es de origen patriótico, es decir, mestizo, porque aquí ya hay una pues mezcolanza entre lo que fue pues los mestizos y también un poco de lo que son los indígenas. Así es que de acuerdo a lo que tú hayas colocado o investigado, di si son de origen indígena, mestizo o extranjero. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con tus cuates, amigos, amiguitos, amigotes, hasta el chico que te cae mal, compártele este video. Y no olvides, y te invito a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.